La entrega gratuita de la llamada píldora del día después, por decisión del gobierno, ha causado toda una polémica nacional en el cual vamos a seguir informando aquí en la República.es. Está hoy aquí Cristina Ulloa, ella es psicóloga clínica, integrante de la Fundación Comprende, que está a favor de esta iniciativa. Hola Cristina, buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a usted. ¿Cuál es el motivo para que usted respalden esto? Claro, bueno, nosotros somos una organización que viene trabajando en el país ya aproximadamente 10 años, específicamente para fomentar una cultura preventiva en salud sexual y reproductiva que permita que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan ejercer su sexualidad de forma responsable y libre de riesgos, ¿no? Dentro de ello, pues, nuestro beneplácito ante la decisión que ha tomado el gobierno, un poco tarde diría yo, ya que lo hemos estado esperando desde hace algunos años atrás, para dar justamente cumplimiento a uno de los derechos constitucionales que tenemos hombres y mujeres en el país. Ahora, usted dijo, para que podamos ejercer nuestra sexualidad responsablemente. Quienes objetan esto dicen un chico de 15 años, de 14 años, no puede ejercer no está todavía formado para tener una sexualidad responsable, y lo que va a hacer la píldora del día después es precipitar su iniciación sexual. Bueno, primero que nada cabe destacar que la sexualidad está con nosotros desde que nacemos hasta el día en que partimos de esta vida, ¿no? Cuando hablamos de las relaciones sexuales hablamos de un tema en el cual se vinculan varios aspectos fisiológicos, biológicos, psicológicos de una persona y también emocional y espiritual. Cuando topamos nosotros el tema de la anticoncepción de emergencia, lo planteamos desde el punto del derecho, el derecho que tenemos las personas a decidir sobre nuestra vida sexual y además sobre cuándo y cuántos hijos queremos tener. Aquí, evidentemente, en nuestro país el aborto es ilegal, por tanto no se está violentando ningún principio constitucional, como se menciona. Aunque dice que la pastilla es abortiva. Claro, yo creo que es importante destacar la píldora anticonceptiva de emergencia es un método anticonceptivo, es decir, sirve para prevenir la concepción, prevenir la fecundación, prevenir que un óvulo y un espermatozoide se unan. A través de más de 30 años se han realizado estudios sobre la anticoncepción de emergencia, tanto en su mecanismo de acción, ¿sí?, que ha sido uno de los aspectos fundamentales de estudiar y del cual se ha determinado contundentemente con evidencia científica, no de nuestra organización ni del Ministerio de Salud, sino de organizaciones mundiales que están dedicadas específicamente a investigar sobre el mecanismo de acción. Y a tal punto se ha llegado a eliminar todas las hipótesis que se plantearon en un inicio cuando recién se inició el estudio del mecanismo de acción de la anticoncepción de emergencia, y se quedaron únicamente 2 mecanismos establecidos, y eso es importante destacar. Hay todavía la polémica, subsiste, hay quienes dicen no, esta es una pastilla abortiva, o por lo menos es una pastilla que impide la fecundación, la implantación de un óvulo ya fecundado. Pero por otra parte hay el tema moral, el tema se debe fomentar esas relaciones un poco arbitrarias, un poco sin ninguna planificación, irresponsables, de jóvenes, entregándoles esta pastilla que les va a impedir embarazos. A ver, primero que nada tenemos que ser muy claros, ¿no? La anticoncepción de emergencia no es abortiva, ¿sí? No impide la implantación de un óvulo fecundado. Es más, si una mujer está embarazada y por accidente toma anticoncepción oral de emergencia, al ser esta una progesterona sintética, la progesterona es la hormona principal que tenemos las mujeres o que se produce en mayor cantidad durante nuestra gestación, nuestro periodo de embarazo, sobre todo en los 3 primeros meses, precisamente para evitar un posible aborto. De acuerdo, pero descartado entonces que es por un lado, porque hay quienes sostienen lo Exactamente. contrario. En todo caso, yo no soy un experto en el tema como para decir la última palabra es esta, Claro. pero también dicen que en todo caso esta es una carga de hormonas tan fuerte que, tomada reiteradamente, ¿cómo va a ocurrir si las píldoras es gratis y pueden tener a ellos jóvenes adolescentes? ¿Se va a afectar hormonalmente a las mujeres? No, nosotros tenemos estudios. Esta es una hoja informativa sobre la seguridad de la anticoncepción oral de emergencia, en donde claramente dice que la anticoncepción de emergencia es totalmente segura para las mujeres, para todas las mujeres, incluidas adolescentes desde los 12 años. Incluso si se toma la píldora reiteradamente. Incluso si la mujer utiliza
reiteradamente la píldora, que no debería hacerlo. No debería hacerlo, ¿por qué? Porque tiene un mayor riesgo de quedarse embarazada, precisamente porque la píldora, ¿no es cierto?, tiene una carga hormonal de 1.5 miligramos de levonorgestrel. ¿Esa es la pastillita? Esta es la píldora, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver acá, tiene 1.5 miligramos de levonorgestrel, que es la hormona que actúa en situaciones de emergencia para evitar un embarazo, impidiendo la ovulación y espesando el moco cervical de tal forma que no permita la unión del óvulo y el espermatozoide. Pero su uso reiterado. Su uso repetido no causa ningún tipo de efectos colaterales, ni a largo ni a mediano plazo. Hay médicos que dicen que sí. No, y que desaconsejan que no. y que dicen que precisamente se la llama de emergencia porque debería ser tomada en casos especiales, no como un hábito de un par de chicos jóvenes que cada vez que tienen relaciones sexuales, y lo van a hacer con frecuencia, van a pedir la píldora. Bueno, es importantísimo, nosotros dentro de nuestro accionar diario en las actividades con jóvenes y adolescentes, recalcamos muchísimo el tema de que una mujer y una pareja que ha decidido tener relaciones sexuales, porque es una decisión, el Estado no puede actuar sobre las decisiones personales de cada ecuatoriano y ecuatoriana, ¿verdad? Bueno, en el Ecuador el Estado está interviniendo en muchos actos, privado y aún en el ámbito privado. Por ejemplo, el derecho a expresarse, que es un derecho básico, el derecho a disentir, un derecho básico, un derecho humano esencial, el Estado interviene coaccionando y coartándolo. Pero ahora hay el otro tema, el tema moral. Hay muchas familias, y ese es un argumento que usan quienes están en contra de esto. Las familias van a perder el control sobre sus hijos. Sus hijos van a sentir un estímulo a iniciarse sexualmente muy temprano, porque claro, tienen este recurso que les va a impedir cualquier riesgo de embarazos. Con lo cual se va a debilitar la estructura moral de la familia, y la familia, sabemos, es la base, el núcleo de una sociedad. Bueno, yo creo que es importante no desestimar la capacidad que tienen los y las adolescentes y jóvenes sobre sus propias decisiones. Es decir, la familia debe, dentro de su núcleo familiar, claro, fomentar, ¿no es cierto?, precisamente un espacio de comunicación y de diálogo sobre estos temas. Ocurre que en nuestro país, lamentablemente, el discurso de la familia es: no debes tener relaciones sexuales porque no quiero que tengas y porque no debes. No se da una orientación respecto al tema de sexualidad. Eso seguramente en unos casos, y seguramente no es así en muchos otros. Los y las adolescentes no piden permiso a los padres para tener relaciones sexuales. Ahora... No, pero en su familia reciben un tipo de formación que muchas veces les inhibe de iniciarse sexualmente cuando todavía no tienen la capacidad de tomar esa decisión responsablemente. El momento que el Estado de alguna manera les estimula a iniciarse sexualmente temprano, decir: no se preocupen, si pasa algo piden la pastilla y listo, solucionó el problema, pues se altera incluso los valores que su familia a esos chicos les pueden haber querido inculcar. En cuanto al tema del Estado, el Estado tiene la obligación de hacer esto, y por eso es que le decía... De intervenir en la familia. No en la familia, tiene la obligación de poner a disposición gratuita un método anticonceptivo, porque hay que tomar en cuenta de que no solamente son adolescentes los que van a acceder, sino que van a ser mujeres que tienen una vida sexual muy activa, son mujeres jóvenes que hacen planificación familiar, y no podemos limitar el acceso o sesgar el acceso solamente para mayores de 16 años o mayores de 18, no. Si ese es el caso suyo, usted necesita hoy la pastilla, perfecto, usted es una mujer hecha y derecha, muy bien estructurada en lo intelectual y en lo moral, pero ¿qué pasa con una chica de 15 años? Usted misma a los 15 años siente que tenía la capacidad de tomar responsablemente, maduramente, la decisión de iniciarse o no iniciarse sexualmente. O sea, me parece que ahí está el debate. Claro que sí, por eso es que yo le comento justamente eso. Se ha comprobado que los y las jóvenes y adolescentes no hay un cambio de comportamiento. Todo lo que se está manejando ahora es alrededor de
suposiciones de que se cree que los adolescentes van a salir corriendo a las calles ahora a desabastecer las unidades operativas de salud, y eso no va a ocurrir. ¿Por qué? La anticoncepción de emergencia se ha estado entregando en el Sistema Nacional de Salud durante todos estos años. Aún antes del reglamento. Por supuesto, se ha estado entregando, pero ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Simplemente liberando de todo el proceso que tenía que seguir la adolescente, ¿sí?, para adquirir la píldora. Es decir, ella tenía que ir primero a un centro médico, a un centro de salud, pedir una consulta ginecológica, esperar a que el médico le atienda, esperar a que le dé una receta e ir a la farmacia del centro de salud a adquirirla de forma gratuita. Ahora, es decir, se estaba entregando la píldora sin ningún inconveniente, ¿ya? Pero con todo ese proceso que limitaba el tiempo y el acceso a la mujer. Aquí en la anticoncepción de emergencia el tiempo es fundamental. Claro. Apenas tenemos 72 horas para prevenir un embarazo, y todo este trámite burocrático limitaba de alguna manera un derecho. ¿Cómo va a ser a partir del reglamento del 25 de marzo? A partir del reglamento, lo que está establecido, ¿no es cierto?, es que la mujer que necesite o la pareja de la mujer que necesita puede ir a la unidad de salud, solicitar la píldora y se la entregará. Claro, debe llenar una ficha, la líder de enfermería es quien tiene que entregar la anticoncepción de emergencia. No necesitará una cita ginecológica porque no lo requiere. Es decir, después usted no va por una patología, usted va porque tuvo una relación sexual desprotegida. O sea, simplemente ¿sí? una chica que ha tenido una relación desprotegida. Exactamente, o fue atacada sexualmente. Bueno, aunque creo que esa es otra circunstancia, pero bueno, tiene una relación, va al centro de salud, dice necesito esta pastilla, tome la pastilla, llene la ficha y adiós. Exactamente, ese es el procedimiento que debe seguir. Esa facilidad no va a generar promiscuidad. Por supuesto que no, porque esa es una suposición. En Venezuela hace más de 2 años... He visto y me han mencionado estudios que dicen, por ejemplo, que en España se incentivó la promiscuidad entre chicos jóvenes, no disminuyó el número de embarazos, aumentó el número de abortos clandestinos y aumentó también el número de víctimas, incluso mortales, de los abortos clandestinos. Yo creo que habría que analizar el estudio para saber si es un estudio que engloba a todas las poblaciones, verificar quién avaló el estudio, quién financió el estudio, si es un estudio con nombre o con representación gubernamental y nacional. No sé, aquí cualquiera puede presentar un documento. Yo escuchaba hoy en la mañana que decían, aquí tenemos un grupo de médicos que hizo un estudio y dice que es abortiva. O sea, bueno, pero usted para también presentar un estudio, usted también es un presenta estudio ese documento de la Organización Mundial de la Salud, no que en muchos temas ha sido también muy criticada. Por supuesto, pero es una entidad... Las burocracias siempre son, por eso dicen con razón que hay 2 tipos de burocracia, las malas y las pésimas, y la Organización Mundial de la Salud no la cuestiono, bueno, no soy un pero es una burocracia también. Pero es un referente a nivel mundial en el tema de salud. ¿Pero podemos tomarla como última palabra? Al menos en el tema de salud, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque está sobre todos los organismos de salud a nivel nacional. Sí, entonces aquí entre un estudio que hace un grupo de médicos ecuatorianos y uno que hace un grupo de investigadores y que es avalado por una organización internacional, por supuesto que tenemos que acoplarnos a este estudio, ¿no es cierto? Ahora, en el tema, ese es, digamos, el tema físico, el tema moral. ¿Usted no siente que hay una vulneración de ciertos principios morales o por lo menos de ciertos comportamientos de la familia ecuatoriana que pueden eventualmente ser vulnerados con esto? Yo creo que no, porque el tema familiar es específico de padre, madre e hijos, es específico de ellos. El Estado no está vulnerando en ningún momento los derechos de los padres, en ningún momento está vulnerando los derechos de los hijos. Es más, lo que está haciendo es garantizando la posibilidad de que un adolescente pueda acceder a un método anticonceptivo, no solo a la anticoncepción de emergencia, porque en nuestro país el inicio sexual cada vez es más temprano. Somos el país que ocupa el 2º lugar en América Latina en embarazo en adolescentes. El embarazo en adolescentes en nuestro país es un problema de salud pública que tiene que ser tratado, y esta medida va a coadyuvar. La educación sexual no basta, la información sola no basta para prevenir embarazos. Si es que después de 2 o 3 años las mismas cifras oficiales demostraran que el número de embarazos no deseados y el número de abortos clandestinos no ha descendido, ¿usted estaría dispuesta a
cambiar su opinión con respecto a la píldora? Tenemos que esperar por lo menos 5 años para poder medir Muy bien. un impacto. Si es que esto ¿no es ocurriría en cierto? 5 años. Si es que esto ocurre, por supuesto, habrá que ver qué está fallando en la educación sexual integral que se está dando en las instituciones. O qué está fallando en esta política. Porque para cambiar comportamientos nosotros necesitamos información y acceso a alternativas de prevención y además un aspecto fundamental, sensibilización. Es decir, si un adolescente decidió no tener relaciones sexuales por convicción propia y porque así lo ha decidido para su cuerpo y para su propia psicología, simplemente no lo va a hacer así yo le entregue una caja de anticonceptivos. Es decir, no debemos subestimar la capacidad de criterio y de decisión que tienen los adolescentes. Está dudando, ¿lo hago o no lo hago? Ese es un tema. El momento que le dicen, bueno, por lo menos por el embarazo no te preocupes porque aquí está la pastillita, ¿puede ser el elemento que afecte la decisión final? No, yo creo que no. Pienso que durante todos estos años que hemos trabajado con adolescentes, ellos conocen muy bien cuáles son las situaciones que se podrían perjudicar en su proyecto de vida. Sin embargo, ellos se sienten limitados en qué aspectos. Conocen la información, manejan la información, ¿sí? Okay. Pero cuando ellos van a una farmacia, porque así lo han decidido, tener una relación sexual, de estudiantes le hablo de 5º curso de colegio, y han ido a la farmacia a comprar un preservativo, el señor de la farmacia no les quiere vender un preservativo. Entonces es ahí el acceso en donde está fallando realmente la sociedad, y por supuesto el Estado ahora tiene que garantizar ese acceso porque así lo han decidido. No nos podemos ir en contra de esas decisiones que son eminentemente personales. Sí, pero decisión que también se objeta diciendo que no ha habido un suficiente debate nacional, pero en fin, ese es otro tema. Termino haciéndole una pregunta personal, no le pido que entre en detalles, pero ¿usted es religiosa? Bueno, yo no practico ningún tipo de religión. El hecho de no ser religiosa en un país en que la mayoría de la población es mayoritariamente religiosa y muchos de sus valores éticos están condicionados desde la religión, ¿no cree que le afecten su posición? Por supuesto que no, porque yo tengo mis propias creencias. Sin embargo, yo ante todo me fundamento en los derechos que tenemos cada persona, tal cual usted lo dice. Tenemos derecho a expresarnos, por supuesto, pero también tenemos derecho a tener y a vivir una sexualidad placentera, responsable, pero libre de riesgos, y esos derechos fundamentales los tiene que garantizar el Estado también. Muy bien, Cristina Ulloa, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Ella es la representante de estos movimientos, en este caso concretamente de la Fundación Comprende, que es partidaria de la entrega de la píldora del día después.